Bueno, el día de hoy tenemos un tiempo especial como cada domingo, pero el día de hoy tenemos la bendición de tener la visita de un hermano pastor de San Juan. Nosotros tuvimos hace un par de semanas atrás, un par de meses, la oportunidad de viajar a San Juan a través de una cosa que tenía que ver con el ciclismo. Pero siempre en nuestro corazón estuvo el deseo de poder compartir con hermanos también allá. Y la verdad que cuando logramos contactar a nuestro hermano Daniel, al pastor Daniel, a su familia, encontramos, ¿no es cierto?, una receptividad hermosa, y lo que me recordaba siempre que en Cristo no hay judío, griego, argentino ni chileno, sino que somos todos hijos de Dios. Y efectivamente pasamos, los que fuimos y que somos cristianos, pasamos un tiempo de refrigerio espiritual muy hermoso. La verdad que fue muy poquito lo que hicimos, pero para nosotros creo que lo que recibimos fue mucho mayor. Así que ya le vamos a dar la oportunidad a mi hermano Daniel, que está ahí con su familia. Un aplauso a nuestro hermano. Y también de la República Argentina, nuestra hermana Alejandra, que nos viene a visitar. Muchos no la conocen, pero ella es de los inicios de nuestra iglesia y después por razones de trabajo, ¿no es cierto?, está radicada en la Argentina. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestra temática relacionada con las nuevas vestiduras. Las nuevas vestiduras que se encuentra, o el pasaje clave que estamos revisando es el capítulo 3 de Colosenses capítulo 3. Todo el capítulo nos habla acerca de las nuevas vestiduras. Ahora bien, cada una de esos pasajes está corroborado con otros pasajes, y quizás es la temática que más toca el apóstol Pablo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí en estos 4 versículos hay inmediatamente un llamado a que el Hijo de Dios, la hija de Dios, cambie inmediatamente el foco de atención de su vida. El poner la vista en las cosas de arriba no significa aislarnos del mundo, sino que significa el hecho de que nosotros vamos ahora a tener una dirección que no viene de nuestra horizontalidad humana ni de nuestra mente carnal. Recuerda que la mente carnal no se refiere, o la carne, cuando la Biblia habla de la carne, no se refiere al soma, al cuerpo, sino que se refiere al sarquicos, que es la mente humana que ha sido formada a lo largo de todos estos años, antes de conocer al Señor Jesucristo, ha sido formada por un sistema de pensamiento que no viene de Dios. Por lo tanto, el proceso de la naturaleza carnal sujeta a la naturaleza espiritual, que es nueva, es un proceso que tiene que ver no con nuestra personalidad, no con nuestro temperamento, sino con nuestro carácter. Nuestro temperamento, desde el punto de vista psicológico, si pudiésemos decirlo, ¿no es cierto?, tiene que ver principalmente con una conducta hereditaria. Nosotros podemos ser más efusivos, más introvertidos, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con el temperamento. Ahora, el carácter es lo que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. La psicología incluso lo define así: son todas las conductas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Y sin duda, la personalidad es la suma y la combinación de ambas cosas. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos ya como hijos e hijas de Dios, nuestro carácter comienza a ser modificado. Por lo tanto, también va a alcanzar a nuestra personalidad y nuestro temperamento. O sea, cuando yo por lo menos como pastor escucho a un cristiano que me dice: bueno, pero yo soy así. Está claro que eres así. El punto es que Dios quiere transformar tu vida. Si eres un hombre explosivo, una mujer explosiva, por temperamento, porque a lo mejor tu familia es así, porque desciendes de una cultura a lo mejor donde son muy expresivos, ¿no es cierto?, y tienden a hablar más bien a gritos, por ejemplo. Bueno, Dios va a cambiar también eso, va a modularlo, ¿no es cierto? Por el contrario, una persona que nunca habla y es como uno nunca sabe, ¿se han dado cuenta esas personas que uno no sabe lo que está pensando,
que siempre están callados, ¿no es cierto? No es un juicio sobre ella, pero sin embargo Dios también va a colocar y a modular eso, porque ni lo uno ni lo otro son instancias definitivamente en las cuales nosotros como cristianos debemos vivir. Por eso dice la Escritura, seamos sobrios. La palabra sobrio no tiene que ver con tibieza, la palabra sobrio es ese bendito equilibrio que el cristiano maduro, ¿no es cierto?, el hijo, la hija de Dios en madurez, logra sujetar, ¿no es cierto?, esa naturaleza carnal con todas las cosas heredadas, biológicas o ambientales, a su naturaleza espiritual. Dice 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, y la pregunta es esta, ¿está usted en Cristo? Si está en Cristo, hay una nueva criatura en usted. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra, ¿no es cierto?, si alguno está en Cristo, si el Espíritu Santo, la presencia viva de Dios mora en ti verdaderamente, has sido salvado de la culpa del pecado. Recuerde que cuando está hablando acá de la salvación tiene 3 etapas. Primero, somos libres de la culpa del pecado. Nadie acusará a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque ya nuestros pecados, nuestra condición pecaminosa quedó clavada en la cruz. Pero estamos en proceso, ¿no es cierto?, y en lucha contra la influencia del pecado. Y por eso es que necesitamos alimentar este ser nuevo, nuevecito, espiritual, y la única forma de alimentarlo y el alimento que le nutre, le hace bien, cuando somos niñitos en Cristo, es la leche espiritual no adulterada. Cuando vamos creciendo, el Señor nos va dando papilla y después ya estamos como alimento, comiendo alimento sólido. Y eso tiene que ver también con la cantidad de tiempo que nosotros estamos o decimos estar en el Evangelio. ¿Qué significa eso? Por eso es que Pedro llega en un momento, ¿no es cierto?, y dice, bueno, ustedes ya debieran ser maestros, pero me doy cuenta de que tengo que volver a darles leche. Esa dicotomía, ¿no es cierto?, entre antigüedad y madurez se produce, desgraciadamente, con más frecuencia de lo que uno quisiera en el seno de la iglesia. Por eso es que ocurre que tanta cosa, cuesta tanto que nosotros como hijos de Dios coloquemos nuestra vista en las cosas de arriba, porque nuestro nivel de madurez siempre es escaso y eso nos hace frustrarnos, y nuestras frustraciones no tienen que ver casi nunca con las cosas espirituales, tiene que ver siempre con las cosas materiales o las cosas pasajeras. Y eso en definitiva es lo que nos va complicando nuestro crecimiento espiritual. Entonces dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Esa nueva creación, volvemos a Colosenses, es la que mira, porque hemos resucitado con Cristo, es la que busca las cosas de arriba, es la que busca las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, ¿no es cierto?, no es colocar la vista hacia arriba, ¿no es cierto? La vista hacia arriba. Buscar las cosas de arriba es buscar la palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo está hacia el norte, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros miráramos hacia arriba, no necesariamente estamos mirando hacia el norte. Entonces, no es el hecho de que miramos hacia el cielo, ¿no es cierto?, y decimos, allá está Dios. No, Dios está allá, pero Él quiere que pongamos la vista acá. Porque no es evadir la vida, es enfrentar la vida, colocando la vista en las cosas de arriba que Dios nos dejó a nuestro alcance para vivir conforme a su voluntad. Esto no es un proceso místico, esto es un proceso práctico. Hay un proceso de cambios, hay un proceso de transformación. La palabra metamorfosis muchas veces resulta doloroso porque hemos sido formados o desformados o mal formados por una sociedad que no está dirigida por Dios. Por lo tanto, es un proceso práctico, doloroso, pero Dios ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a eso tenemos que nosotros apelar. Eso es colocar la vista en las cosas de arriba. Saber que Dios también nunca va a poner una carga mayor de la que yo pueda llevar. Él sabe exactamente cuánto es lo que aguanto yo. Por lo tanto,
no va a ser nada en mi vida de carácter destructivo, siempre es de carácter constructivo y está construyendo mi carácter para que se parezca al de su Hijo. ¿Por qué? Porque lo exterior se va desvaneciendo, se va echando a perder, va envejeciendo. Pero la naturaleza nueva que está en nosotros, la que va a ocupar un cuerpo glorificado el día que nos libere de la presencia del pecado, ¿no es cierto? Cuando ocurra el rapto y la resurrección, donde se va a juntar el Espíritu de Dios, la nueva criatura espiritual, con el cuerpo nuevo, glorificado, ¿no es cierto? Podamos ocupar todo ese cuerpo nuevo. Para eso estamos trabajando, para eso estamos creciendo, para eso es que nos estamos desarrollando, para eso es que estamos colocando la vista en las cosas de arriba. Todo esto, tanto lo exterior como lo interior del mundo, va a perecer. Entonces dice, coloca la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vuelvo a insistir, no es evadir nuestras responsabilidades humanas, todo lo contrario. Nuestro testimonio está absolutamente ligado al proceso de madurez que nosotros estamos sufriendo, ¿no es cierto?, por mano del Espíritu Santo. El versículo 5 dice, el capítulo 3, versículo 5 de Colosenses, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿A qué se refiere con lo terrenal? Y aquí mismo lo explica: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces lo que está diciendo es, nosotros debemos hacer morir eso. Por eso el proceso, de vestirse, en la palabra en el griego, da la idea no solamente de cubrirse con algo, sino que de sumergir algo y dejarlo completamente impregnado. Cuando el Señor dice, vístanse como escogidos de Dios, es sumérjate, ¿no es cierto?, y quede todo tu ser impregnado. Y cuando queda todo su ser impregnado de la voluntad de Dios, tenemos la capacidad de hacer morir. ¿Por cuánto tiempo? Por algunas horas. Por 24 horas. Porque al otro día vuelve a salir. Y tengo que ir de nuevo a la cruz. Y todo el tiempo estoy ahí. El ejercicio me va a permitir tener un mejor dominio sobre el pecado, pero todavía no puedo ser libre de la presencia del pecado porque tengo una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual peleando dentro de mí. La guerra espiritual no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Lo que está fuera de nosotros son las circunstancias que van a hacer que una parte crezca más que la otra. Y son esas circunstancias que las que nosotros tenemos que buscar con la vista en las cosas de arriba. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Recuerda, hijo de desobediencia no significa que son cristianos desobedientes. Hijos de desobediencia son los hijos del desobediente número 1, que fue Lucifer, que se transformó en Satanás, el diablo. Todos los que hacen su voluntad están desobedeciendo a Dios y son hijos de desobediencia. Los hijos de Dios somos hijos de obediencia. Hijos de obediencia. Nuestra obediencia no es perfecta, pero nuestra obediencia siempre va en dirección ascendente. Siempre va en dirección ascendente. Siempre estamos luchando, siempre estamos... Por eso es que el proceso de arrepentimiento no termina nunca. Cada día tú y yo necesitamos la sangre de Cristo para poder enfrentar todo lo que va a venir en contra de la naturaleza espiritual, a favor de la naturaleza carnal, pero en contra de la naturaleza espiritual. Ahora bien, la semana pasada vimos, ¿no es cierto?, este concepto del versículo 9 de no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La primera condición para entender este concepto desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, porque vuelvo a insistir, no es algo místico, sino que es algo práctico, es el hecho de que yo tengo que dejar de mentir. Lo que significa que debo dejar de mentir y comenzar a decir la verdad. A decir la verdad. Esa es la plataforma sobre la cual se va a desarrollar todo lo demás. Porque si yo no tengo una conducta de veracidad, si mis palabras no son veraces, todo lo que venga después y que haga después va a estar manchado por la mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. El padre de la desobediencia es Satanás. El padre de la mentira es Satanás. Nunca nos parecemos más al diablo que cuando estamos mintiendo. Porque él es mentiroso y padre de mentira. Y ha sido un homicida desde el principio. Entonces, lo primero es que tú y yo caminemos en verdad.
practiquemos la verdad, no practiquemos la mentira. Un hijo de Dios se duele en la mentira, nunca la justifica. Y la mentira, ustedes saben que tiene muchas vestiduras. Muchas vestiduras. No solamente es decir o dar o declarar un hecho, ¿no es cierto?, de manera torcida, sino que muchas veces es expresarnos torcidamente, agrandar, achicar, no darle el tamaño preciso. Cuando es para el lado mío el problema, ¿no es cierto?, lo achico. Cuando es para el otro lado lo agrando. No puede haber cristianos que estén permanentemente justificando sus faltas y no enfrentando sus faltas. Esto es como lo que le contaba yo, ¿no es cierto?, de una persona que tiene 3 matrimonios, ¿no es cierto? Tuvo problemas en el colegio, problemas en el centro de padres, problemas con su familia, problemas con sus suegros, problemas con su gente de su trabajo. Y cuando tú lo escuchabas, todos los demás eran el problema. De que un día uno le hace la pregunta de los $875,000. ¿No será que tú eres el problema? ¿Yo? Y inmediatamente viene un rechazo, porque lo que muchas veces están esperando es que le digas, sí, en realidad ese es culpable, por esta culpa, por la culpa de ese. Tú siempre has hecho todo lo bueno, tú siempre eres inocente, tú siempre... No siempre es así. A veces verdaderamente nos cuesta reconocer que somos nosotros los que generamos gran parte de los mismos problemas que nos tocan vivir. Porque nuestro deseo no es agradar a Dios, es agradarnos a nosotros mismos. Y no hay cosa más espantosa, ¿no es cierto?, y una dicotomía más terrible que un cristiano egoísta, que quiera todo para mí, para mí, para mí. Gente que piensa que la iglesia existe para ellos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y va a hacer la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Y por supuesto que es para nosotros, pero no para nuestros propios deleites. Por eso es que muchos piden y piden mal, porque piden en un concepto de egoísmo. El Salmo dice, deleítate en el Señor y Él te va a conceder los deseos de tu corazón. Pero primero, deleítate en el Señor. Ese es el punto de partida. Entonces, lo primero es no mentir, hablar la verdad, y ya revisamos los versículos relacionados con este primer punto, que como digo, es la plataforma sobre la cual vamos a levantar los demás. Y dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra imagen ahí es carácter. La palabra imagen es carácter, es decir, su carácter se va asemejando al carácter de Cristo. Cristo tiene un carácter perfecto, ¿no es cierto? Cristo es nuestro máximo ejemplo del carácter, ¿no es cierto?, que nosotros debemos buscar. Es un proceso trabajoso, no es un proceso mágico. No es llegar y orar y decir como algunas personas, y entiendo cuando las personas son inmaduras o son nuevitas, ¿no es cierto? Es como, pastor, por favor, ayúdeme, y quiero orar porque ya no quiero reventar más con mi esposa cada vez que me dice alguna cosa y no quiero tener, porque tengo un temperamento acá. Entonces digo, sí, vamos a orar, hermano, pero tú tienes que trabajar. Tienes que anticipar cuándo te va a venir, ¿no es cierto? Te va a empezar a poner verde, ¿ya? Y a romperse la camisa. ¿Se han dado cuenta que a Hulk siempre se le rompe la camisa, pero nunca los pantalones? Es raro. Bueno, cuando te empiezas a poner verde, tú tienes que parar. Y ahí entrar al baño, arrodillarte, orar. Pero no pienses ni por un segundo que en el nombre del Señor sale de ahí. Qué fácil sería, ¿no? Pero no es así. El carácter es un proceso de todos los días. Es un proceso de transformación de todos los días. No hay ningún milagro de Jesús que tenga que ver con el carácter. El carácter es algo que nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo moldee día a día. El Espíritu Santo va a colocar las circunstancias, el Espíritu Santo va a colocar, ¿no es cierto?, como igual cuando los jugadores entrenan, ¿no es cierto?, le colocan esos conos para hacer y entrenar el zigzagueo o la finta, es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo va a colocar cosas para que nosotros aprendamos a movernos en medio de ellas sin chocar con ellas,
sin chocar con ella. Entonces, y revestido del nuevo, el cual conforme al carácter del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno va a ser cuando tengamos ese cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Y estemos justamente plenos, cuerpo y espíritu. Versículo 12, saltamos al 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿A qué les recuerda eso? Al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Contra tales cosas dice no hay ley. Entonces, lo que está hablando es justamente el desarrollo de estos frutos espirituales en este proceso de transformación de nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. El cristiano tiene que saber que efectivamente esa es la mayor responsabilidad que tenemos. Todas las demás acciones que el Señor nos permita hacer van a derivarse correctamente de un carácter transformado. Las actividades son un complemento de esa transformación, pero jamás las actividades van a reemplazar el proceso de transformación, porque lo que Dios quiere es sed santos, nos dice, porque yo soy santo. Vuestra meta es la santificación, dice. Lo hemos aprendido durante todo el año 2012. Por lo tanto, esa es la gran meta cuando dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tu carácter sea transformado. De ahí Él va a colocar en ese corazón transformado qué hacer, dónde ir, qué buscar. Deleítate en el Señor porque tu corazón está siendo gobernado por el Señor, por Dios. Y desde ese punto de vista no tenemos que preguntar, Señor, ¿será que tengo que ir a viajar o ayunar 40 días para saber si tengo que viajar? Te aseguro que el Señor te va a decir en el momento, si es que tú tienes una práctica. Hay algunos que es como se acerca el verano, ¿no es cierto? Y dejamos de comer pan para ponernos el traje de baño, pero eso no sirve porque el 23 de febrero empezamos de nuevo con 14 marraquetas diarias. Porque no es algo que tenga que ver con un cambio de conducta, sino con una urgencia, ¿no es cierto? Y esa urgencia muchas veces la trasladamos al plano espiritual. Mañana tengo una prueba y Señor, pucha, ora por mí, papá, ora por mí, tío, ora por mí, acá, allá. No estoy diciendo que esté mal orar por cosas que vayan a suceder. El punto es que lo que está mal es que sea la única vez que buscamos con intensidad a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro carácter no ha sido transformado, porque no deseamos de Dios. Deseamos los beneficios de Dios, pero no el carácter de Cristo. Y eso nunca nos va a traer verdadero fruto. Nunca nos va a traer verdadero fruto. Hay, desgraciadamente, y en esta época en particular, millones de personas frustradas en las iglesias. Gente que entra, ¿no es cierto?, con la boca amargada, con un charqui de 2 metros. Y cuando tú le preguntas por qué es esa frustración, es porque no le ha salido nada de lo que ha querido. ¿Qué querías? Quería hacer esto, quería hacer esto. Nunca he visto a alguien en 22 años como ministro que entre con el charqui por una cosa espiritual, donde verdaderamente no ha alcanzado el nivel, donde esté aburrido de él como persona, donde digo no me soporto de lo infiel que soy a Dios. Yo por lo menos no lo he visto. A lo mejor el hermano Daniel lo ha visto. Yo por lo menos no lo he visto. He visto gente frustrada porque no encontró al hombre de su vida, a la mujer de su vida, el trabajo de su vida. Expectativa. ¿Y dónde está colocar la vista en las cosas de arriba? Cuando tú vas a Jerusalén o a Israel, en ninguna parte dice esto es propiedad de Jesús de Nazaret, propiedad de Pablo, de Pedro. Nada. ¿Significa eso que nosotros nunca vamos a tener una propiedad? No. Pero jamás el foco de Dios ha sido que nosotros desarrollemos todos los sueños que tenemos. Esa es la mentira más grande. Porque Dios va a poner conitos para que nosotros aprendamos a pasar, porque Dios no está apuntando a este tránsito terrenal, está apuntando a la vida eterna. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Por eso cuando Pablo
veces le he pedido que me saque esta cuestión de acá. Y él dijo, no. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? No, más me glorío entonces. Porque significa que Dios me conoce y ha colocado ese obstáculo ahí para que yo hasta el día que me muera trabaje por sortearlo. Eso es, hermano. Por eso es que tenemos que aprender a colocar la vista en las cosas de arriba, en las promesas que están acá. Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No que va a hacer todo lo que queramos. Dios ha prometido protegernos, cuidarnos, proveernos. No he visto juntos desamparados ni a su descendencia que pida pan, pero eso no significa que vamos a comer lomo liso toda la semana. Entonces significa que Dios va a trabajar contigo, va a trabajar conmigo. Las dificultades son oportunidades. Por supuesto que la reacción nuestra inicialmente es natural, pero la madurez consiste en la rapidez en que esa respuesta natural se transforma en una respuesta espiritual. Hermanos, dice, vestidos como escogidos de Dios, el versículo 13. Cuando habla de vestidos como escogidos de Dios, está hablando de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu. El versículo 13 dice, soportándoos. Mira dónde lleva, hasta dónde lleva la práctica o el concepto práctico de colocar la vista en las cosas de arriba. Soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense que partimos colocando la vista en las cosas de arriba. Si llegamos hasta ahí nomás, vamos a colocarnos místicos, ¿no es cierto? Mucho Valle de Elqui, muchas vibras, mucha pirámide, ¿no es cierto? Mucho mucha terapia del silencio. Y pagan 150 lucas por meterlo en una casucha forrada así con cajas de huevo y donde no escuchan nada por las horas que aguante. 150.000 pesos. Estoy que hago una. Y los giles pagan. Y están las horas tomadas. Terapia del silencio. Bueno. Que no se me ocurrió antes. Hubiéramos terminado. Bueno. Entonces dice, soportándose. La palabra soportar es la palabra anejomai. Anejomai en el griego. Anótela si quiere buscarla después. Anejomai. ¿Por qué es importante conocer la palabra clave, en este caso, en el idioma original? Porque el idioma original nos entrega mucha más luz respecto a lo que realmente quiso decir el apóstol acá, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Anejomai significa sostenerse en un sentido estructural. Anejomai significa que una estructura, ¿no es cierto?, está sostenida y cada parte y cada pieza cumple un papel, ¿no es cierto?, por mínimo que sea, en el sostenimiento de la estructura. Es decir, si yo saco algo, puede que la estructura se mantenga por un tiempo, pero ya la desequilibré. Y a medida que más saco, la estructura tiende más, ¿no es cierto?, obviamente a destruirse, a caer, a desarmarse. Entonces dice, sopórtense unos a otros. ¿Por qué? Porque obviamente la tentación cada vez que tenemos un problema, una dificultad en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia, lo que sea, ¿no es cierto?, es salirse. Y como no vemos que la estructura física que ven nuestros ojos, porque no tenemos la vista puesta en las cosas de arriba, sino que en las de la tierra, pensamos que no pasó nada. Pero sí pasa. Sí pasa. Porque este es un cuerpo espiritual, este es un edificio, este es un galpón forrado. Cuando nos vamos de aquí nosotros, se fue la iglesia. Cuando estamos aquí, está la iglesia. Este es un lugar donde es como el living de nuestra casa. Necesitamos un lugar grande, ¿no es cierto?, para poder reunirnos. Pero no es la iglesia. Las estructuras son espirituales y tú y yo somos parte de esa estructura. Por eso es tan importante cuando le dice uno a una persona, congrégate.
pertenece a una congregación, no seas un turista espiritual que estás acá, me gusta la alabanza de aquí, me gusta la palabra de allá, me gusta la enseñanza de aquí, me gusta... Ese picoteo es lo más nefasto para la persona y para la iglesia. Tú tienes que tomar una decisión espiritual y decir, me quedo aquí, ¿no es cierto? Y cuando te quedas aquí pasas a ser de la estructura. O si te vas a otra congregación, Dios te guíe siempre y seas siempre un agente productivo en el Señor y no un problema para el nuevo pastor. Pero eso significa que me tengo que anclar a la estructura de manera tal, ¿no es cierto?, que la estructura se sostenga siempre. Siempre. Menos mal que la cabeza es Cristo, porque si fuéramos nosotros la cabeza, el diablo ya habría prevalecido que rato. Pero el que sostiene la estructura es Jesús. Pero quiero decirle que efectivamente el concepto de soportarnos es clave en esto. Muchos de los que están aquí nacimos con esta iglesia. Y el tránsito no ha sido fácil, hemos tenido dificultades, pero también ha sido constructivo y hermoso. Y recuerda, como le decía ayer a mis hermanos que se casaron, se veían tan lindos los dos como pajaritos. Los cristianos no debemos tener problemas, los cristianos debemos tener dificultades. A los cristianos se nos presentan dificultades. Problema es cuando no sabemos cómo resolverlo, pero en Cristo siempre está la solución. Puede que nos lleve tiempo, puede que no, pero los problemas, el cristiano no debe definir las situaciones conflictivas de su vida como problemas, sino como dificultades. Dificultades que tengo que pasar. Si Dios la ha permitido, Él me conoce, a lo mejor yo no me conozco de hecho, pero Él colocó y permitió esta dificultad, y Él ha prometido fortalecerme, ayudarme, guiarme, sostenerme. ¿Para qué? Para pasar esa dificultad. Entonces es distinto, porque el problema nos agobia. La dificultad nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a buscar al Señor Jesucristo. Entonces ese concepto de soportarnos es fundamental, porque si hay algo complicado en la existencia humana y que comenzó a nublarse desde el mismísimo jardín del Edén, cuando le cayó el velo espiritual con que se veían Adán y Eva, donde se amaban, se encontraban hermosos, ¿no es cierto?, y eran transparentes el uno con el otro. Cuando cayó eso y se vieron sin el Espíritu de Dios, comenzaron a echarse la culpa unos con otros. Comenzó, ¿no es cierto?, este proceso que hasta el día de hoy es pan de cada día en nuestras relaciones interpersonales, partiendo en la relación matrimonial, la relación con nuestros hijos, las relaciones laborales, las relaciones de todo tipo. Pero si tú y yo colocamos la vista en las cosas de arriba, vamos a poder resolver esas situaciones conflictivas, ¿no es cierto?, de manera correcta, porque son puestas por Dios con un propósito. Esas dificultades que se nos presentan, puestas con un propósito. Vístanse como escogidos de Dios, vístanse como escogidos de Dios. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, soportándose unos a otros. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos, bueno, desde el versículo 3, según de Tesalonicenses 1, 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjense en cada una de las palabras. ¿Qué está agradeciendo Pablo? La vista en las cosas de arriba, cómo ha ocurrido la transformación de estos hermanos, ¿no es cierto? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Fíjense, ellos se sienten orgullosos, se sienten felices en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿No es cierto? ¿Qué soportáis? Recuerda que no significa que Dios nos va a tener, Dios nos aprieta, nos suelta, nos aprieta, nos suelta, nos aprieta, suelta, pero siempre está trabajando con nosotros. No es algo plano, siempre hay. ¿Por qué? Porque es dinámico.
¿no es cierto? Pero si nosotros no tenemos la vista puesta en las cosas de arriba y nuestro carácter no está siendo transformado, vamos a vivir eso realmente como una odisea. No vamos a saber actuar como cristianos cuando Dios nos suelta, y no vamos a saber actuar como cristianos cuando Dios nos aprieta. Cuando Dios nos suelta, nosotros, en vez de hacernos más fiel, nos da un ataque de infidelidad espantoso. Dejamos de venir a la iglesia, nos volvemos locos, dejamos de diezmar, vamos para allá, todo. Y después Dios aprieta, y ahí volvemos de nuevo. Pero en vez de fortalecernos para cuando nos suelte, saber también actuar, como dice el apóstol Pablo, sé vivir porque he sido enseñado en abundancia, en escasez. Abundancia y escasez desde todo punto de vista. No solamente lo enfoque en lo material. Pero dice el apóstol, ¿no es cierto?, que él sabe vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque ha sido enseñado. Entonces, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 5 al 7. Hebreos 12, 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Soportar la disciplina cuando Él nos aprieta, ¿no es cierto?, cuando coloca prueba. Entonces, todo eso es el proceso que va en beneficio de que mi carácter, que ha sido formado durante todos estos años en el mundo, en el cual está el sarquicos hipertrofiado en relación a mi nueva naturaleza, tiene que ser transformada. Y esa es la voluntad de Dios para el día a día. Y en ese proceso Dios te va a indicar algunas cosas que te va a decir con tal certeza que tú lo vas a hacer. Anda allá, eso acá, no compres esto, compra esto. ¿Por qué? Porque la clave es que está nuestro corazón lleno, absolutamente lleno de la presencia del Señor. Y entonces, si mi corazón está lleno de la presencia del Señor, no hay problema. Las decisiones están guiadas por Él. El punto es cuando nosotros, vuelvo a insistir, no colocamos la vista en las cosas de arriba. Hebreos 13, 22. Ahí mismo, 13, 22. Hebreos 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. ¿A quién le gusta ser exhortado? Probablemente no a todos, probablemente a nadie, o probablemente a muy pocos. El punto es que, como hijo de Dios, si tengo puesta la vista, la mira en las cosas de arriba, ¿no es cierto?, la exhortación va a ser siempre para mí algo constructivo, aunque produzca en mis emociones, en mi naturaleza carnal, ¿no es cierto?, un dolor. Pero no hay acto más amoroso de un hermano hacia otro que cuando es en amor confrontado el pecado. Todo lo contrario de lo que nosotros solemos muchas veces hacer, de hacernos los locos con esto, ¿no es cierto?, y, por supuesto, comentarlo en otro lado. El punto es que dice la palabra que cuando uno tiene algo contra otro, va, se lo dice con respeto, con amor y gana al hermano. Pero tiene que hacerlo, no con una actitud de juicio condenatorio, pero sí de juicio de discernimiento. El cristiano tiene que discernir
¿Por qué? Porque si está fallando en el discernimiento, tampoco va a poder dar un consejo como corresponde a otro. Porque ese consejo va a venir de sus sentimientos y no del espíritu. Por eso es que cada vez que exhortamos a las personas usamos la palabra y la palabra habla. Es la Biblia la que tiene que hablar. Si la persona no se quiere corregir, no tiene un problema con nosotros, tiene un problema con Dios. Dios. Pero soportando también la exhortación. Si se dan cuenta, la palabra soportar es clave. Es clave. El mismo Señor Jesucristo, para que esto nos da ánimo. Y yo cuando lo leí me animó mucho. Porque hasta el mismo Señor Jesucristo en un momento determinado le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Pero no los abandonó. No los abandonó. La diferencia es que cuando muchas veces nosotros decimos: ya no doy mano, abandonamos. Abandonamos una persona, un trabajo, una iglesia, en fin, la oración. Tendemos siempre a abandonar. Jesús dijo, se expresó humanamente, dijo: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Pero no los dejó botados. Ni dijo: no juego más y me voy. No vengo más. Y créanme que cada uno de nosotros, seguramente alguna vez tú lo has dicho de mí, yo lo he dicho de ti. No lo decimos en nuestra cara porque somos, como dijo siempre amorosamente, un zoológico. Aquí vemos distintos especímenes. Todos tienen necesidades distintas, ¿no es cierto? Todos tienen formas distintas. Todos no comen lo mismo. Y hay que alimentarlo. Y a veces también uno se equivoca y en vez al león le da el alimento de la cebra y el león reclama. Pero también tiene que tener paciencia. Aguantar al que lo alimenta y no al tiro. Porque todos estamos en el mismo proceso. Todos tenemos un cartel que dice en construcción. Nadie está terminado. Vamos a estar terminados cuando estemos allá con un cuerpo glorificado. Que va a ser espectacular. Espectacular. Allá arriba. Todo nuevo, todo nuevo. Entonces, esa es la vida eterna. Por eso que cuando hablamos del arrebatamiento, y la gente dice: ay no, pero que el Señor no venga todavía, porque todavía no me he casado, todavía no me he titulado, todavía no he... Por el amor de Dios, allá arriba no hay comparación con nada. Pero léelo, por eso es que estoy enseñando el día miércoles realmente qué es la vida eterna, partiendo de la base de eso. O sea, olvídate. Tu carrera pichiruchi, tu príncipe azul, tu princesa rosada, no se compara. Y si no alcanzaste a trabajar nunca y llegáis al cielo con los pulmones vírgenes, como muchos jóvenes, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero eso es entender la vista de las cosas de arriba. Ay, pero es que yo no quiero que el Señor venga todavía porque no he cumplido mis sueños. El diablo te lleva a eso, que puede parecer sutil todo. Y vuelvo a insistir, no significa vivir disociado de la realidad. Todo lo contrario, el cristiano es el que debiera tener los pies más puestos en la tierra que cualquier otro. La vista allá arriba, pero los pies en la tierra. Mejor dicho, la vista acá y los pies bien puestos en la tierra. El problema es cuando la gente empieza a dejar, ¿no es cierto?, de percibir la realidad como lo que es. Por eso es que muchas veces estos mismos mensajes les resultan complicados a algunas personas por el hecho de que creen que dentro del concepto espiritual está incorporada la magia y que basta con algunos pases mágicos, algunas palabras mágicas, ¿no es cierto?, algunas palabras dichas con fuerza, con energía, y las cosas van a suceder. Las cosas no van a suceder si tú y yo no tomamos la decisión de que sucedan. El poder de Dios está en nosotros, con nosotros y en nosotros. Pero ese poder hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Y es un poder que no tiene su mayor efecto hacia afuera. Tiene su mayor efecto hacia adentro, porque es el carácter el que está transformando. Lo que se va a ver para afuera son los frutos de ese poder. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero no es poder para jugar al mago, jugar. Es poder para ser transformado. ¿Y de qué se va a beneficiar nuestro entorno? Del fruto espiritual que va a haber.
¿Cómo no se va a beneficiar tu esposa de que tú tengas más paciencia, paciencia espiritual, benignidad, bondad, de que dejemos las palabras groseras, de que dejemos todo aquello que es destructivo? ¿Cómo se va a beneficiar, no es cierto, un esposo cristiano de que su esposa aprenda a sujetarse a él y no venga a la iglesia con cara de sujetotota y saliendo de aquí hace lo que quiere? No, hermano, entonces el proceso es de transformación. Último versículo, 2 de Timoteo 2:10. Finalmente, el soportarnos, el colocar la vista en las cosas de arriba, el permitirse transformado por el Espíritu Santo, el dar fruto de ese Espíritu, un fruto abundante, va a marcar una diferencia en nuestro entorno inconverso. El apóstol dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sufro, dice, por los escogidos. Tú no sabes si dentro de tu oficina hay personas ya que el Señor va a tocar y te está usando a ti como testimonio. En tu familia, en estos lugares, en todo. Hay una responsabilidad también en todo esto que tiene que ver con nuestro testimonio. Cuando nosotros nos mostramos siempre destructivos, y con esto de soportar no significa aguantar, son dos palabras distintas. Aguantar no es apretar los dientes y siempre estar aguantando porque en algún momento va a explotar. Soportar es pasivo, como Jesús iba, oraba. Jesús no estaba así, ¿hasta cuándo? Nosotros confundimos aguantar con soportar. El soportar es espiritual, el aguantar es carnal. Hay gente que tiene mucho aguante, y después le pega un palo a su esposa, cuando ya no aguantó más. El cristiano soporta, pero ese soporte no lo destruye, lo afirma, porque es un fruto del Espíritu. Nos ponemos de pie para orar. Cada día domingo el Señor Jesús nos da este hermoso privilegio también de dirigirnos a las personas que nunca han hecho una decisión sincera por el Señor Jesucristo, que nunca han pedido al Señor que perdone sus pecados y que los selle con el Espíritu Santo. Realmente el Evangelio no sería Evangelio si primero tú no sabes exactamente el lugar en donde te encuentras. La Biblia dice: el que tiene el Hijo, al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el propósito del Señor es que nadie se pierda, sino que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primero hay que salvarse y después el Señor te va a mostrar a lo largo de toda tu vida la verdad, si tú permaneces fiel a su palabra. Pero lo más urgente en esta mañana es que tú cambies de posición espiritual, de estar sin Dios a estar verdaderamente con Dios. Si tú mueres sin Dios, hay un lugar, un solo lugar, donde todas aquellas almas que hayan rechazado al Señor irán a parar. Primero el infierno y después el lago de fuego. Esa es una verdad terrible. Por eso se llama Evangelio. La maravillosa noticia, la buena noticia, es que no tienes por qué ir ahí, porque ya el Señor Jesús pagó tus pecados como los míos, y en esta mañana quiere librarte de esa culpa del pecado, para que cuando lleguemos arriba no le digamos al Señor: estoy aquí porque hice esto, fui un pastor, no, sino porque la sangre de tu Hijo me cubrió. Yo tomé el regalo de la salvación y viví luchando contra el pecado. Entonces, amigo, amiga, que nos visitas, si nunca has hecho una decisión por el Señor Jesucristo, yo humildemente te invito a que ahora
lo hagas. Y la Biblia dice que lo declares con tu boca, que lo creas en tu corazón. Las palabras son solo palabras si no hay un deseo sincero. Es posible que no conozcas mucho o nada de la Biblia, pero te aseguro que el Señor Jesucristo te va a dar ojos espirituales, una nueva vida dentro de ti que te guiará cada día hasta el fin de tus días. Y cuando eso ocurra, como en la vida nuestra, nos encontraremos para siempre con el Señor en la vida eterna. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador y que sin ti no tengo salvación, Señor. Reconozco que tú viniste a esta tierra, pagaste en esa cruz mis pecados y me diste el privilegio de recibir la vida eterna. En este momento, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida, para que tú vengas desde hoy a gobernarla, Padre. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces dice la Biblia que has nacido de nuevo, que eres mi hermano, mi hermana, y necesitas crecer, y para eso existe la iglesia. La iglesia es un taller mecánico donde todos los que estamos necesitamos día a día reparaciones. Pero recibimos todo lo que necesitamos para salir de este lugar, para poder funcionar, para poder aprender a colocar la vista en las cosas del Señor. Y eso es la razón por la que existe la iglesia. No es una entidad perfecta, la cabeza es perfecta, que es Jesucristo, pero nosotros somos imperfectos. Por eso es que tenemos que sostenernos uno al otro, porque la suma de nuestras luchas significa victoria. Por eso dice el Señor, no dejen de congregarse, porque el congregarnos significa que yo estoy dispuesto a ser parte de este soporte por ti, tú por mí.